Buen día, hoy 4 de marzo del 2022, en la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz, vamos a presentar el equipo uno que está conformado por Beltrán Damián Eduardo Antonio, Del Ángel Mancilla Alfredo Moisés, Martínez Ríos Jesús Alejandro, que formamos el equipo uno, lo que es la práctica número uno sobre el uso de puertos y operaciones. Nosotros somos del grupo 2 MV7, que está a cargo del profesor David Arturo Gutiérrez Begovich y vamos a continuar con la explicación de esta práctica. Vamos a ingresar los valores de la primera operación. El primer número que se va a ingresar es el A6. Aquí podemos ver que en decimal vendría a ser el 166 y en binario está representado por 10100110. Luego vamos a sumarle el número hexadecimal 11, que en decimal es 17 y en binario es 00010001. Entonces, cuando realizamos la suma, el resultado es B7, que en decimal es 183, y en binario vendría a ser 10110111. Luego vamos a hacer la división, para lo que vamos a ingresar nuevamente el A6 entre el 11 hexadecimal, que nos da como resultado decimal el 9, y en binario es 1001. Aquí no cabe mencionar que pues no aparece un videoacarreo, pero hay que saber que esta no es una división exacta. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las operaciones, que es la suma. Lo primero que vamos a hacer es ingresar el número A6. Aquí podemos ver que se ha ingresado correctamente con los deep switch. Entonces luego lo que sigue es cargar al segundo número que se va a sumar, el cual es el número 11 en hexadecimal, lo que nos va a dar como resultado el número B7. Ahí podemos ver que se ha ingresado correctamente y el resultado pues es el esperado de acuerdo a lo que vimos en la calculadora. Entonces lo que sigue es hacer la división presionando nuevamente el botón y ahí vemos que se ha arrojado el número 9 en hexadecimal y como la división pues no es un número exacto, entonces se prende el bit de acarreo. Y esto concuerda nuevamente con nuestros resultados. En este momento vamos a ingresar los valores para la segunda operación, que es la operación de la resta. El primer valor que vamos a ingresar es el de 0F, que su valor en decimal es 15, su valor binario es 1111. El segundo valor que va a ser el que se va a restar es 17 igual a hexadecimal. Su valor en decimal es 23 y su valor binario es 001, 0001, 0111. Y pues el resultado de la resta, para empezar, es negativo, por eso tenemos este gran valor. Y pues a este valor en binario es al que se le debería de hacer el complemento 2 para obtener su valor real y que a partir del primer uno de derecha a izquierda se quede igual y los demás valores se convertirían en cero. Entonces el valor que tendríamos es 0001, no, 11000. Y finalmente vamos a efectuar la división de estos dos valores que restamos. De nuevo ingreso mis valores en hexadecimal, que era 0F, entre 17 hexadecimal igual. Y el resultado sería 0. Cabe recalcar que pues este resultado no es un 0, no es un 0 exacto, porque la división tiene residuo. Entonces pues ya en el video demostrativo del circuito se observará cómo se prenderá el bit de acarreo. En esta parte nosotros vamos a ingresar, bueno, a hacer la segunda operación, que es la operación de resta. Para empezar, nosotros ingresamos el valor de 0F por estos puertos de deep switch y después se cambia para el valor de 17. Entonces la operación sería 0F menos 17. Ahí se están ingresando. Y aquí ya se efectuó la resta que nos da un valor de menos 8 hexadecimal. Y se prendió el bit de acarreo. Esto quiere decir que el resultado es negativo. Ya finalmente se va a efectuar la división, que pues es igual a 0.
y nos da, de nuevo se prende otra vez el bit de acarreo porque existe un residuo en la división, entonces quiere decir que no es exacto. Bueno, ahora veremos aquí en la calculadora las operaciones de multiplicación que se harán después en el circuito. Primero se tiene la de F1, que en decimal equivale al 241, y en binario se representa como 11110001 por F0, que es el 240, y se representa como 11110000. Okay. La multiplicación nos queda E1F0, lo cual tiene más de los 8 bits que se tienen en el circuito, por lo cual se observará que en el resultado solo se mostrarán los últimos 8 de este resultado, que sea F0. Sin embargo, como se excedieron los 8 bits del circuito, se prenderá también el LED de acarreo. Y bueno, para el caso de la división, tenemos F1 entre F0. Esto es 1. Obviamente F1 y F0 son valores distintos, por lo cual la división no es exacta. Así que, a pesar de que no lo revela la calculadora en este momento, en el circuito se verá cómo se prende el LED azul. Y bueno, eso es con respecto a la multiplicación. Y veremos en el video del circuito que también se realiza una multiplicación y división por cero, pero pues eso resulta trivial, ya que en primera cualquier número multiplicado por cero es cero, y en cuanto a la división por cero, esto no es posible, por lo cual el microcontrolador está programado para que si se le ingresa un cero en la división, nos arroje el valor FF con el bit de acarreo. Okay. Bueno, ahora veremos la operación de multiplicación, para lo cual el primer dato ingresado es F1. Luego se manda 0 el primer bit, por lo cual el segundo dato es F0. Y a la hora de hacer la multiplicación, se tiene en los 8 bits F0 también. Esto no significa que el resultado sea solamente eso, sino que son los únicos 2 dígitos de hexadecimal que se pueden representar con los 8 bits. Es por esto que de este lado se nos prende el acarreo. Y bueno, luego se realiza la división y vemos que nos da de resultado 1 con un pequeño acarreo, ya que la división no es exacta, lo cual es congruente. Ahora veremos también la multiplicación, pero cuando se ingresa como dato el 0, como dato 2. Primero se tiene solo 16, luego se manda 0 ese bit, por lo cual el segundo dato es 0. A la hora de multiplicación, pues tenemos un 0. Y a la hora de la división, se prenden todos los LEDs, como se indicó en las instrucciones de la práctica, al igual que el acarreo.